Ahí estamos, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Tomás Sevellino de Cultura Ecológica. Yo agradezco al núcleo de sociedad civil la invitación a moderar este panel. Va a ser un viaje muy, pues ojalá productivo para ver algunos ejemplos de lo que está pasando ahora en pandemia, ¿no? En los espacios locales. En un tema que hace un tiempo se veía muy prometedor, donde llegamos a tener hasta 30 ejercicios locales, que ahora pues están en su gran mayoría detenidos, solo de ellos 12 activos y más o menos, ¿verdad? En fin, con una serie de problemas que ya se han discutido a lo largo del día de hoy, que han sido señalados, ¿no? Pues el cierre de los órganos garantes, la complicación o imposibilidad absoluta de conseguir o de lograr éxito con las solicitudes de información sobre sobre los temas de salud, ¿no? La brecha digital, que para nosotros que estamos en este espacio puede ser muy normal ya esto del Zoom y las distintas plataformas, pero para que desde luego para mucha gente esto sigue siendo un espacio inaccesible, ¿no? En fin, y que ha dificultado, bueno, pues todo ya lo sabemos, se han cerrado los órganos y las solicitudes, los órganos garantes, como dijimos, se suspendieron también muchos de los procesos de participación pública, los tribunales pararon y después ahora muy lentos, pero no se suspendieron, o sea, se suspendió el ejercicio de derechos, pero no se suspendieron muchas cosas, no se suspendió el extractivismo, no se declararon no esenciales actividades que siguen bueno, pues dañando la salud de los ecosistemas y de las personas, sobre todo en este caso. En fin, todos estos temas son muy relevantes, yo no me quiero clavar porque para eso tenemos invitados e invitadas de altos vuelos, ¿no? Tenemos, bueno, desde el núcleo al colega Javier Moro, que es el encargado de los ejercicios locales, por lado de Transparencia Mexicana, a Vania Montalvo y a Paola Palacios, a quienes aprovecho y les mando un saludo. Mayra López de Artículo 19, hola Mayra, y a Oscar Chanzul, que yo no conozco, de Uljich Luum, espero no haberlo pronunciado tan mal, pero que mucho gusto. Con ellos vamos a hacer un poco un zoom, algunos casos de cómo está esto, y yo por lo pronto nada más dejar la reflexión general de cómo necesitamos fortalecer estos espacios para ver dónde quisiéramos estar, pues en 3, 5 o 10 años, tomando en cuenta que la iniciativa de gobierno abierto pues está este año 2021 cumpliendo su 10º año, sus primeros 10 años. En fin, yo lo dejaría por ahí, por lo pronto, a nuestros panelistas, por ahí con la cosa de que tenemos poco tiempo, entonces les pediría 5 o 6 minutos, ahí yo voy a tratar de acordarme de poner aquí el relojito, y empezaríamos entonces con Javier Moro, por favor, para que nos dé un contexto general para luego pasar a casos concretos. Javier, buenas tardes, todo tuyo el micrófono y te pongo aquí el cronómetro. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Igual un gusto estar aquí con ustedes, con Mayra, con Oscar, con los colegas de Transparencia Mexicana, con Vani y Paula. Y pues igual comentar rápidamente. Desde 2015 se vienen realizando justo los ejercicios de gobierno abierto a nivel nacional, impulsados por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, conocidos como cocreación desde lo local. En ese sentido, 30 estados de la República han firmado ya la declaratoria para formar parte de estos ejercicios. Sin embargo, justo como mencionabas hace ratito, Tomás, el tema de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 impidió que siguieran trabajando o que se siguieran trabajando y se siguieran impulsando estos ejercicios en varios estados. Como mencionaba al principio, desde 2015 se vienen realizando estos ejercicios y desde, bueno, el año pasado, 2020 y en este 2021, desde el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil, venimos realizando un diagnóstico para saber cómo se están realizando, cómo van estos ejercicios. En ese sentido, tenemos estados activos, como mencionaba Tomás, sin embargo, el nivel de actividad es distinto en cada uno de ellos. Tenemos estados como Durango, que en este momento están realizaron su convocatoria para tener o presentar su tercer plan de acción, por ejemplo, su tercer plan de acción local, pero tenemos estados también como
Chihuahua, que están trabajando desde hace 2, 3 años, es la implementación de su primer plan de acción. Es decir, de los 12, 14 estados que están activos, no todos tienen el mismo nivel de actividad. También tenemos 14 estados que están inactivos, es decir, firmaron la declaratoria en algún momento entre 2015 y 2020 y no han realizado o realizaron algunas actividades del plan de acción, del proceso del plan de acción. Algunos estados como Morelos, Tlaxcala, trabajaron su primer plan de acción estatal. Sin embargo, después el ejercicio se ha quedado inactivo, detenido. Y tenemos estados con acciones de gobierno abierto. Por ejemplo, tenemos a Querétaro, que está trabajando, que el órgano garante y sociedad civil están trabajando en 3 municipios, Querétaro, la ciudad de Querétaro y 2 municipios del área conurbada, realizando acciones muy específicas del tema de educación, del tema de mejoras en aspectos de obras públicas. En esos ejercicios, por ejemplo, no participa el gobierno estatal, que es una de las características de este ejercicio de co-creación, de esta plataforma de co-creación desde lo local del INAI. O tenemos el caso de Quintana Roo, que tiene un observatorio de gobierno abierto en donde participa el gobierno del estado con sociedad civil, ¿no? Y llevan implementando acciones, compromisos de gobierno abierto sin necesidad de tener un secretariado técnico local, que es una de las características también de la plataforma de co-creación desde lo local, que como les decía viene impulsando el INAI. Entonces, en este diagnóstico que estamos realizando, podemos ver que justamente 2020 detuvo muchas de las acciones, detuvo muchos de los ejercicios, detuvo muchos de los esfuerzos que se estaban realizando. El tema justo de los órganos garantes que tuvieron que cerrar, el tema y justo ellos son los que impulsores de estos ejercicios, entonces eso detuvo los ejercicios, lo cual es una cuestión preocupante finalmente porque la plataforma de gobierno abierto, como hemos venido platicando a lo largo del día, justo busca la participación de la ciudadanía, la implicación de la ciudadanía en la solución de problemas públicos a partir de compromisos de gobierno abierto. Al detenerse estos ejercicios, se cierran espacios de participación, espacios de diálogo, espacios de co-creación, espacios donde se busca la solución de los problemas públicos. Entonces, sí, tenemos una situación un poco preocupante con la plataforma de co-creación desde lo local. Esperamos que la reactivación de las actividades permita también que estos ejercicios que están detenidos o que iban avanzando y que se detuvieron puedan retomar sus trabajos. Entonces, bueno, yo me quedo hasta aquí para este pequeño contexto sobre los ejercicios locales de gobierno abierto. Muchas gracias. Javier, pues qué sucinto, muchísimas gracias por esta foto de lo que está pasando y gracias también por ceñirte, bueno, un poco menos del tiempo. Esto nos va a permitir, ojalá, poder armar un diálogo al final de este panel. Bueno, pues entonces, sin más demora, pues ahí está la foto ya que pone Javier. Vamos a entrar a nuestro, pues la participación de Vania Montalvo y Paola Palacios de Transparencia Mexicana. Pues adelante, chicas, el micrófono es todo suyo. Buenas tardes. Pues buenas tardes a todos, buenas tardes Tomás, gusto saludarte también y muchas gracias a todos por seguir acompañando el Día de Sociedad Civil en el marco de esta tercera cumbre de Gobierno Abierto. Nosotros también queremos ser breves justo para buscar que haya un diálogo entre los participantes y la gente que nos está viendo o escuchando. Pues compartirte en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID, sociedad civil, como en otras ocasiones, hizo un llamado y mostró su capacidad y la trayectoria que tiene sociedad civil en México de estar lista en momentos de emergencia, ¿no? Siempre hemos, como sociedad civil, un sector que trasciende administraciones, pues hacer un llamado a ser transparentes las acciones, a exigir rendición de cuentas de las decisiones que se toman cuando hay acciones, medidas o recursos que se destinan para atender una emergencia, como lo fue el caso de la emergencia ocasionada por COVID.
Nos parece fundamental, ¿no?, mencionar eso, que hay una capacidad ya instalada y que en ese marco sociedad civil en México hizo un llamado para que se publicara la información sobre las acciones, planes y programas que el gobierno estaba ejecutando en el marco de la emergencia sanitaria y también de la recuperación económica y social. Uno de los factores que también nos parece importante es que para este tipo de situaciones, pues la coordinación nacional, regional e internacional es clave. Un ejemplo de ello es que apenas en marzo del 2020, cuando se estaba declarando una emergencia a nivel global, los capítulos de Transparencia Internacional, coordinados por Transparencia Mexicana, publicamos un documento sobre los riesgos en materia de contrataciones en el marco de COVID-19, es decir, que ya había capacidad para mencionar cuáles podían ser los focos rojos a los que los países, tanto en la región, pero también en otras regiones, nos íbamos a enfrentar ante una situación como la que hasta ahora seguimos viviendo en México y en todos los países por esta crisis global. Entonces, bueno, mencionar eso, ¿no? También compartir que hay muchos ejercicios de sociedad civil que se hicieron este esfuerzo por entender qué estaba haciendo. Perdón por el ruido, aquí está mi hijo también. Muchas organizaciones de la sociedad civil a nivel federal y estatal estuvieron trabajando por entender cuáles eran esas acciones y cómo atender la emergencia sanitaria. A nivel federal, ¿qué fue lo que pasó? Y en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto, pues que como organizaciones del Grupo Núcleo hicimos un llamado para que se conocieran justo estos planes y acciones del gobierno federal. Entonces, bueno, desde abril del año pasado se estuvo creando, un segundo por favor, se generó un subgrupo de trabajo entre las organizaciones del Grupo Núcleo y la Secretaría de la Función Pública, donde también participó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que pues trató justo de concentrar en pues la información que las dependencias de gobierno estaban llevando a cabo para destinar recursos, para destinar planes y programas que tuvieran que ver con la emergencia y con la recuperación. Nos parecía importante como sociedad civil que hubiera un solo espacio en donde la sociedad pudiera conocer estas acciones. Al principio pensábamos como solo en la atención de la emergencia sanitaria, pero evidentemente pues todo se volvió como más integral porque tuvimos que incorporar el asunto de las acciones de recuperación económica y social. Entonces, en ese marco estuvimos trabajando junto con más de 20 dependencias para conocer cuál era la información que se estaba destinando. Hoy en día, pues digamos, el micrositio como tal aún no está publicado, estamos como en espera o atentos a que haya nuevos avances sobre este subgrupo de trabajo, pero por ahora, pues más, me parece que hay como, al menos se trató de coordinar esta información. Y no sé, Paula, si puedas ahorita intervenir un segundito. Gracias, sí, Vania. Pues sin duda, como retomando lo que decía Vania, pues hacer México una federación también implica pues no solo enfocarse como sociedad civil al monitoreo y a la rendición de cuentas por parte del gobierno únicamente federal, sino como sociedad civil también hemos estado atentos a los tres poderes y a diferentes órdenes de gobierno. Vania comentó ya el ejercicio que se ha venido trabajando a nivel federal, sin embargo, como sociedad civil, pues también estuvimos analizando otros poderes, por ejemplo, el poder legislativo, pues también no solamente pues entra el poder ejecutivo con respecto a la ejecución de políticas públicas y el ejercicio de recursos, sino también el poder legislativo. Vimos cómo sus capacidades, su responsabilidad de vigilancia y de seguimiento a las actividades del Ejecutivo al inicio estuvo bastante dormido. Lo que vimos al inicio de la pandemia es que solamente 2 congresos locales, por ejemplo el de Sonora y el de Coahuila, crearon comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con COVID
Y posteriormente, pues ya Sinaloa también instaló una comisión especial de seguimiento a estos temas. Entonces, lo que hemos verificado es que ya pues muchos, al menos 25 órganos legislativos ejercieron sus funciones de acompañamiento y vigilancia y de, por ejemplo, solicitar comparecencias a los funcionarios de gobierno que han tenido algún tema relacionado con COVID. También, por ejemplo, en el Poder Judicial, pues también vimos cómo se suspendió el trabajo de las instituciones y los ciudadanos. Digamos, quedamos en orfandad, dado que se suspendió el Poder Judicial, y estuvimos monitoreando, por ejemplo, junto con otras organizaciones, cómo se iban activando de manera presencial o digital los tribunales en México. Y hemos puesto a la mesa varias organizaciones del núcleo y de otras organizaciones como TUJIL, por ejemplo, la urgencia de crear mecanismos digitales de justicia y bueno, que el Poder Judicial no se pare y siga otorgando justicia aún en tiempos de emergencia. Por otro lado, en materia de otros órdenes de gobierno, pues también la sociedad civil ha estado, pues la sociedad civil nacional y local ha estado vigilante de la actuación de los gobiernos ejecutivos legislativos y judiciales en otros órdenes de gobierno, por ejemplo, a nivel estatal e incluso a nivel municipal o de alcaldías. Vimos desde un inicio qué estaba pasando con la información que han estado dando los poderes ejecutivos a través ya sea de micrositios especiales para informar a la población, pues desde la emergencia de los síntomas, del número de casos, y poco a poco se fue generando esta demanda a nivel estatal, pues para que no solamente utilizaran, por ejemplo, mecanismos como redes sociales u otras cosas que no necesariamente la ciudadanía tendría que tener una red social para informarse de qué está pasando en su estado de COVID, sino que en sus sitios especializados pues nos den información sobre qué recursos están dando, qué situación de la emergencia por COVID está llevándose a cabo, los contratos que están asignados, y bueno, toda esta información la hemos podido sistematizar como sociedad civil. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, ya a finales del año pasado, e incluso en 2021, identificamos que al menos 15 entidades federativas publicaba los contratos por COVID con mayor o menor información. Sabemos que también el tema de datos abiertos no se ha dado a todos, a pesar de que se han impulsado leyes en la materia. Entonces, bueno, simplemente para ejemplificar que la transparencia durante las emergencias y sobre todo también durante las recuperaciones, las reconstrucciones y los años o meses o años que siguen después de las emergencias es algo que se tiene que transparentar y que rendir cuentas al respecto. Uno de los retos hacia adelante que tenemos como sociedad civil es justo identificar los recursos que se están utilizando para la recuperación social y económica. Muchas veces sabemos que estas obras de infraestructura que se anunciaron por parte del gobierno federal y de gobiernos estatales no necesariamente están siendo lo más transparentes y que rindan cuentas a la sociedad. Entonces tenemos que estar todavía exigentes para este tema. El tema de las vacunas también lo hemos mencionado en varias ocasiones e incluso como parte de lo que seguiría de esta plataforma que estamos esperando sea pública en próximas fechas, también incluir el tema de las vacunas, dado que es vacunas y tratamientos, dado que son temas que pues sí, ojalá que fueran de solo una vez, pero estamos viendo que probablemente sea de varios años y el presupuesto y el ejercicio de recursos que estas implican. Entonces, pues bueno, lo dejamos por ahí, pero queríamos hacer como un panopticón de lo que la sociedad civil vio o ha visto durante este periodo de emergencia y de recuperación económica y social. Gracias, Tomás. Y a todos. Wow, muchas gracias, Paola. Bueno, pues ahí está, ahí el panorama que nos han pintado desde la capacidad de reacción articulada a nivel internacional, nacional y subnacional, y cómo la sociedad civil ha generado
propuestas y acciones concretas para poder pues tener acceso a distintos espacios como información, como, ¿no?, poder concentrar, en fin, los desafíos también de incorporar fuera del nivel federal, a los estados, a los municipios o a los mismos poderes al interior de estos estados, ¿no?, al judicial, al legislativo, los retos que tenemos, pues ahí está, ¿no? Me parece que me quedo con el reto a futuro de si esto nos pasó, ¿cómo hacemos para que no nos siga pasando mientras la epidemia continúa? Y sobre todo que la recuperación o la reconstrucción, pues ahora sí, como para ponerlo en el dicho de que está de moda ahora, ¿será transparente o no será? ¿No? Eso, muchas gracias, Paola y Vania. Y entonces ahora le vamos a pasar los micrófonos rápidamente a Mayra López de Artículo 19 para que nos cuente pues un poco ahí su experiencia, ¿no? Muchas gracias. El micrófono es todo tuyo. Hola, Mayra. Hola, ¿qué tal? Voy a iniciar la presentación. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Ah, muy bien. Bueno, pues como no hay mucho tiempo, voy a intentar irme lo más rápido posible. Ya tengo aquí. Y bueno, saludar a todas las personas con las que estoy compartiendo la mesa el día de hoy. Es un gusto y muchas felicidades a quienes están detrás y delante pues de este evento, ¿no? Muchas felicidades. Y bueno, voy a compartir la experiencia de trabajo de Artículo 19 en comunidades indígenas de Chiapas, Yucatán y Oaxaca, específicamente el trabajo que hemos tenido en el contexto de pandemia. Bueno, nosotros hemos implementado desde el 2015 el proyecto de transparencia proactiva. En 2015 iniciamos en el estado de Chiapas, específicamente en la zona de Palenque, en el municipio de Salto del Agua. Posteriormente, en el estado de Yucatán empezamos a trabajar en el 2018 en comunidades mayablantes y desde inicios de 2020 en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Los grupos con los cuales estamos implementando y acompañando este proyecto son mujeres indígenas, comunidades indígenas o rurales, autoridades comunitarias, radios comunitarias, comunicadoras y comunicadores comunitarios. Bueno, viene la pandemia y pues eso nos ha llevado a un proceso muy fuerte de replantear el proyecto, o sea, la mirada, el enfoque, las estrategias y mucha reflexión en torno a las causas estructurales de la desigualdad, ¿no? Y que se fueron agudizando estas causas en la pandemia. Primero, pues, reconocer que nos estábamos enfrentando y nos seguimos enfrentando a diversos retos. En primer lugar, y que estos retos han sido fundamentales para las actuales estrategias que estamos llevando a cabo en el proyecto. Primero, la imposibilidad de seguir viendo a las comunidades, ¿no? Ya no podíamos seguir dando los talleres de manera física, presencial, el acompañamiento de las solicitudes de información también se paró, trámites, etcétera, ¿no? Hubieron comunidades que incluso cerraron, ¿no? Pusieron sus propios cercos sanitarios, entonces ya no se podía entrar, salir. Por otro lado, pues entender el fenómeno de social, de las brechas, ¿no? De la brecha digital, lingüística, económica. Por otro lado, ir mapeando, pues, qué información había sobre la pandemia, ¿no? Y obviamente una falta de información adecuada, oportuna y sobre todo en diversas lenguas, ¿no? Supimos por ahí que hubo una campaña en lenguas por parte del INPI, del INALI, de primero quédate en tu casa, ¿no? Y luego quédate en tu comunidad. Pero había un sinnúmero de información irrelevante que no estaba, ¿no? Mucha desinformación que generó mucho temor y angustia entre las comunidades, incluso creo que es una comunidad Zoque del estado de Chiapas, se reportó el suicidio de una persona que por temor de llevar la enfermedad a la comunidad, pues se terminó suicidando, ¿no? Y producto como del temor, de la angustia y de la desinformación. Muchos mitos alrededor del coronavirus que obviamente también provocaban mayor desinformación, temores y angustias, y sobre todo, algo muy claro, una falta de política de comunicación intercultural por parte de los 3 niveles de gobierno.
todo era desde una visión de ciudad, casi la gran parte de la información está centrada en el ámbito digital, en español o en formatos escritos, ¿no? Por otro lado, bueno, pues tener claridad sobre los retos también nos hizo pues reflexionar sobre los enfoques de trabajo. Por un lado, pues los derechos humanos y el vínculo indisoluble del derecho a la información con otros derechos humanos, como el derecho a la salud, e incluso pues incorporando la visión de género, una vida libre de violencia. Hubo muchos, por ejemplo, servicios de atención a la violencia familiar que no llegaron a las comunidades indígenas o que no se supo que habían estos servicios para atender la violencia familiar. También ir, pues, incluso estudiando más, sabiendo más sobre qué es la interculturalidad, las nociones de interseccionalidad, ¿no? Por ejemplo, cómo enfrentar las diversas brechas. Eso también, bueno, nos llevó ya a empezar a generar estrategias específicas que iban no solo desde las solicitudes de acceso a la información, ¿no? De saber cifras, estadísticas sobre la prevalencia de la enfermedad entre personas que se autoadscriben como indígenas o no. Por ejemplo, como dato, fue en septiembre donde apenas empezaron a salir cifras oficiales sobre la enfermedad entre personas que se autoadscriben como indígenas, cuando la variable de autoadscripción ya está reconocida del INEGI desde el 2015. Y fue hasta septiembre, octubre que empezaron a salir las cifras de comunidades indígenas. Por otro lado, hicimos un monitoreo de la situación de las comunidades indígenas entre los medios de comunicación. Ahí es un dato como muy interesante porque hay una muy poca presencia de la situación de comunidades indígenas en los medios de comunicación. Esa es otra situación. Entonces, por ahí fuimos como detectando algunos periodistas o medios que hacían cobertura de COVID en comunidades indígenas, e incluso un medio de Chiapas que hace cobertura en lengua chol. Otro, el contacto con personas aliadas y organizaciones locales, incluso pues obviamente cambió. El WhatsApp es ahora pues el medio por el cual intercambiamos muchas comunicaciones, ¿no? Y bueno, empezamos, ya no podemos viajar, tenemos materiales audiovisuales en lenguas indígenas sobre derecho a la información. También hemos emitido comunicados, boletines, blogs, videoblogs, que tienen un enfoque más de exigencia, más dirigidos a los gobiernos del Estado, de los 3 niveles, y también un acercamiento a las radios comunitarias como espacios de difusión y acceso a la información. Ahora, ¿qué tipo de materiales hemos difundido? Ahí, bueno, pongo como una ilustración de uno de los materiales. Pues primero, una campaña de información sobre COVID-19 en lenguas indígenas de Chiapas y de Yucatán, que consiste en videos animados, cápsulas para radios comunitarias, donde, bueno, obviamente, bueno, se entrevistaron personas de las comunidades para saber un poco, pues, cómo hacer los guiones. Estos materiales fueron traducidos y locutados por personas de comunidades y difundidos en WhatsApp. Y, bueno, un informe sobre COVID. Y finalmente, pues, bueno, ahí muestro algunos de los boletines que hemos difundido. Gracias. Wow, Mayra, muchas gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, pues solo porque lo tengo que hacer, porque tú lo dijiste además muy claramente, pero me quedo con la pandemia ha permitido replantearse ya en los sitios donde estaban trabajando un poco las causas estructurales de la desigualdad. Me quedo con esto, y la asimetría de poder en términos de la información y cómo esta es nula en medios de comunicación y en comunicación intercultural. Y bueno, pues nada, lo lejos que estamos todavía de hacer del derecho a acceso a la información un derecho real en muchos municipios y zonas y comunidades de nuestro país. Muchas gracias. Y ahora entonces, pues le voy a ceder la palabra a nuestro último panelista, Oscar Chantzul, para que de Uyich Lum, creo que ahora sí lo pronuncié, muy feo, pero bueno, Oscar, mucho gusto y adelante, por favor. Oscar, creo que tienes tu micrófono apagado, perdón. Bello. Igual
Chiquimacola al Guayanone, Tatsibati, Yetel Jejelas, Meyaho Tank Betik, Guaitulumi Yucatán, Yetula Tush Lumilo. Hola, buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. Soy de la comunidad de Sanacay, Yucatán. Por ahora estoy representando a Uyichlum. Tomás, no lo dices tan mal, puede mejorar. A ver cómo digo tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Espero hacerlo bien, no lo sé. Pero hay muchas cosas por decir. Primero que nada, agradeciendo a todos y todas por este esfuerzo de visibilizar la labor que estamos haciendo en diferentes ámbitos, a mis compañeros y compañeras. Seguramente con Mayra platicaremos de mucho. No tengo el gusto de conocerla, pero seguramente platicaremos sobre los quehaceres. Bueno, pues yo quiero recalcar que estamos en alianza, porque eso da mucha fuerza, no es cualquier cosa aliarnos. En la red GADI, que son 8 organizaciones ahora en Yucatán, queremos ser más, siempre lo hemos intentado, es muy difícil, para empujar la plataforma, la cuestión de gobierno abierto, ¿no? Ahora ya estuvimos en la conformación del secretario técnico local, que no ha sido fácil, es una ardua labor, es cuestión de perseverancia y de resistencia. También, bueno, como estamos en pañales en cuanto a gobierno abierto, me parece. Ojalá y los compañeros no me maten por esto. La coalición Pro Municipio, estamos en coalición con 11 organizaciones, en al menos 6 entidades federativas. Como Ixtlum empezamos en el 2013, 14, por ahí, con diferentes temáticas e incidencias de políticas públicas. Lo interesante, digo yo, de manera personal, es que trabajamos aquí en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, para empezar. O sea, estamos empezando, pero llevamos a pasitos, pero digo que son pasos agigantados con diferentes temáticas. Hemos trabajado el ramo 33 en cuanto a infraestructura. Luego trabajamos en el seguimiento al desempeño del gasto municipal, el desempeño mismo del ayuntamiento y también al plan municipal de desarrollo. En el último año, ahora acabando, estamos en el proceso del Plan Municipal de Desarrollo como organización, ¿no? Entonces, por supuesto que descubrimos, así como la panacea, como algo curioso, la Plataforma Nacional de Transparencia para realizar solicitudes de información. Con todos sus bemoles, con todos estamos en una comunidad alejada, no tanto como otras. Entonces, pero hay cosas a recalcar. Primero, la tecnología, la brecha digital que le llaman, y las palabras técnicas cuando nos responden las solicitudes de información que leemos, no sé, páginas y páginas y páginas, y al final no entendemos qué significa, qué nos quieren decir, ¿no? Son cuestiones jurídicas, por supuesto, que necesitamos fortalecernos en ese sentido, pero lo pongo porque me pregunto, ¿qué pasa con las comunidades que no entienden estos términos? ¿Cómo lo hacemos? En cuanto a la plataforma de gobierno abierto, siguiendo la misma idea, nosotros le estamos apostando como organización. ¿Qué esperaremos al final con la plataforma de gobierno abierto? ¿Algún beneficio, alguna cuestión realmente importante? Me refiero al centralismo, ¿no? Las cuestiones electorales, los partidos, mucho... me parece que hay mucho centralismo todavía, ¿no? ¿Desde dónde estamos hablando? ¿Desde dónde? Entonces, las cosas muchas veces suceden de arriba para abajo. Entonces, lo que estamos intentando nosotros es de abajo para arriba. Entonces, posicionándonos, como bien dijo la compañera Mayra, desde nuestro contexto, desde una cuestión cultural, desde nuestra lengua. No es lo mismo decir un discurso, unas palabras, explicarlo en nuestra lengua, que con ella nacemos, a decirlo con palabras técnicas en español, que no es que esté culpando a nadie, sino que es la realidad, ¿no? Que es lo que queremos cambiar un poco o mucho dependiendo, ¿no? Entonces, como Ixtlum, como organización, pues por eso nos aliamos con esas personas que también tienen otros conocimientos y queremos vincularnos para empujar desde abajo. Entonces, es en ese sentido que hemos hecho solicitudes de información, hemos logrado algunas cosas. Para otras organizaciones grandes o en las ciudades puede parecer poco, para nosotros son grandes pasos que estamos logrando aquí empujar. Actualmente les quiero comentar que estamos haciendo una encuesta sobre el desempeño del ayuntamiento, a ver cómo nos va.
Estamos posicionando el Plan Municipal de Desarrollo como un documento rector, que es muy necesario de hacerlo participativo, como dice la ley, y hacerlo real. Y no hace mucho estamos con el INAIP también estatal, dando pláticas para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos a las candidatas. Para nosotros, esto es un gran logro. Y bueno, posicionando distintas temáticas en nuestra comunidad. De mi parte es todo. Bueno, hay mucho de qué hablar y más detalles, pero yo lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por el espacio. Wow, muchas gracias, Oscar. Y qué bueno que no ando tan perdido en la pronunciación, me da gusto. Me sumo a la conversación a la cual tú intuyes que vas a tener también con Mayra. Me parece que son temas ahí, bueno, pues lo pusiste claramente, ¿no? Es cómo pues, ¿cómo podemos realmente contribuir a romper este tema de las brechas digitales? ¿Cómo se puede trabajar con alianzas, en coaliciones? ¿Cómo nos hacemos fuertes? Y cómo sí podemos hacer un seguimiento de temas centrales, como del ramo 33 o del desempeño del ayuntamiento. Y por último, pues es una buena noticia que sí se esté usando la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque pues es una muy mala noticia todavía que siga utilizando conceptos centralistas de información de carácter técnico, que es muchas veces muy difícil de entender para los que tenemos como lengua primera, incluso el español, ¿no? Y pues desde luego el tema de la brecha digital y los lenguajes, ¿no? Y tu pregunta me parece muy precisa en términos de bueno, pues qué pasa con las comunidades que no entienden estos términos, pero sobre todo cómo se van a beneficiar de la plataforma de gobierno abierto, porque me parece que ese es, digamos, el tema al cual hemos estado alrededor todo el día, de hecho, pero en particular en este panel es cómo podemos bajar realmente para que el ejercicio del gobierno, para que el ejercicio del derecho a acceso a la información, utilizando las plataformas del gobierno abierto también, llegue a la gente donde sea que esta gente esté, ¿no? Y en los formatos culturalmente adecuados que tienen que estar. Bueno, en fin, muchas gracias, Oscar. Y yo, la verdad es que vamos muy bien y me voy a permitir, todavía nos queda un tiempecito para abrirlo a las preguntas, avisándole a los colegas del panel siguiente, al querido Juan Manuel Casanueva, que también saludo, que pues de entrada pues sí vamos a llegar ahí rayando para que puedan presentar el libro. Me da la impresión de que yo no estoy viendo en el chat muchas preguntas, en realidad no estoy viendo ninguna pregunta. Ah, aquí, perdóname, es que claro, el chat es una cosa y preguntas y respuestas es otra. Gracias. A ver, respondieron, ¿dónde está? Ah, ¿cómo puede apoyar el gobierno y el parlamento abierto desde el sector educativo? ¿Me podrían recomendar alguna asociación civil con incidencia en Veracruz? Bueno, ahí hay una respuesta que ya medio Melissa planteó. Por acá tenemos un comentario de Luz Adriana León a todos los panelistas. Pienso que en tema de gobierno abierto y parlamento abierto no es un camino en el que uno pueda andar solo. Coincido que son relevantes las alianzas y hacer visibles los trabajos que se requieren para lograrlo. Bueno, yo no sé si alguien quisiera decir algo sobre el Parlamento abierto y el tema educativo, o si esa es una pregunta anterior. La verdad es que creo que ese es del panel. Pero bueno, yo pues también detonaría un poco los retos a futuro. O sea, llevamos casi como 18 años de tratar de que funcione el derecho de acceso a la información en México, particularmente desde el 2007 con la reforma la reforma constitucional que tenía que ver con establecer los mínimos nacionales para el acceso a la información y también meter, digamos, de manera articulada a los municipios y aquellos mayores de 30,000 habitantes para que digitalizaran su información. Eso fue hace 13 años y pues la impresión es que hemos avanzado muy poco en realmente poder avanzar,
llegar con el derecho a acceso a la información a las comunidades, y los retos que aquí se conversan, pues la verdad es que también son un poco los mismos de antes. Y yo les pongo una pregunta a todes y todes para ver si podemos un poco, ¿es el gobierno abierto o hay que superar las plataformas de gobierno abierto o es directamente a través del derecho a acceso a la información? O si vemos en el gobierno abierto una especie de salida. A mí me deja muy, pues esto, positivo, el hecho de que pues, sí se puedan, por ejemplo, en Yucatán, empezar a conversar diálogos como el que nos contaba Óscar. Pero bueno, yo les paso el micrófono a nuestras y nuestros panelistas un poco para conversar sobre cómo ven el futuro y en términos de estos retos. Si pues alguien quiere, adelante, por favor. Hola, yo rápidamente considero que estos ejercicios siguen siendo necesarios, incluso más en este contexto, ¿no? Pero ya un poco también descentralizarlos, justo un poco lo que dices tú, lo que dice Óscar, de seguir fortaleciendo desde afuera, ¿no? Ya no en esta burbuja de la ciudad, sino que incluso sí hacer estos esfuerzos de intentar traducir incluso otras lenguas. De hecho, hay una organización, no sé, Óscar, si tú la conoces, en Yucatán, JADE, que hizo justo este ejercicio de traducir a la lengua maya, que es el gobierno abierto. Entonces, pues yo voto que son necesarios incluso todavía más en este contexto. Sí, sí, por supuesto. Sí, Jade, de hecho, entre las organizaciones que estamos empujando o viendo lo del gobierno abierto, está Jade Sociales, por supuesto, son unas compañeras y compañeros en el que somos varios que estamos empujando. Y lo que estaba preguntando Tomás, de que desde si la plataforma o la solución de información, a mí me parece que hay que abrazar todas esas herramientas que tenemos a la mano. De hecho, nosotros como organización pensábamos si le entramos o no a este tipo. Uno de los ejes temáticos en Uxilum los ejes son derechos humanos y equidad de género. Y dentro de los derechos dijimos, ¿le entramos o no le entramos en esas cuestiones de incidencia y política pública? Y ya decidimos entrarle porque nos afecta directamente a nuestra comunidad, queramos o no queramos, para bien o para mal. Y entonces decidimos entrarle para ver cómo le cambiamos eso desde diferentes trincheras. Muy bien, no, qué bueno, pues bueno, la respuesta es esperanzadora, pero sí, el camino es largo y lento, así, pero qué bueno, ¿no? Y hay que usarlo, pues si para eso es, hay que explotarlo, y como pues hay esta cosa de ejercicio, el músculo que no se usa se atrofia, igual, derecho que no se ejercita, pues no se pierde también, ¿no? Y qué bueno. Les ofrezco la palabra a nuestros demás panelistas, las colegas de Transparencia o Javier. Muchas gracias, Tomás. Igual que yo quería mencionar justo lo que mencionaba Óscar, ¿no? La red GADI, por ejemplo, la red de organizaciones de Yucatán, me parece un ejercicio muy interesante y muy importante, como lo mencionaban en el chat, la necesidad de crear redes de trabajo entre organizaciones, ciudadanos, porque finalmente hay que apropiarnos de estas herramientas, de estas plataformas, pero no lo vamos a hacer ni lo vamos a lograr solos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, desde el núcleo hemos trabajado en varios talleres, en varios estados, tratando de impulsar la idea de generar estas redes, estos núcleos, pequeños núcleos, estas células de organizaciones que trabajen el tema de gobierno abierto o que quieran trabajar el tema de gobierno abierto, pero que además puedan fortalecerse, apoyarse, conocerse en algunos casos. También lo que menciona Mayra me parece muy importante, ¿no? La necesidad de descentralizar, de reconocer que hay mucho trabajo en comunidades, en otros espacios que se parecen, se asemejan, tienen toda una estrategia democrática que desde el centro luego no reconocemos, no conocemos, y que me parece muy importante conocerlas y reconocerlas y apoyarlas también. Entonces, sí creo que depende justo de esta necesidad de apoyo, de crear redes, de trabajar en redes de organizaciones, ciudadanos, apropiándonos de las herramientas, como bien decía Óscar.
Gracias, Javier. A ver, hay otra pregunta que estoy viendo. Mirna Ayala Acevedo. En el estado de Guerrero aún no avanzamos en materia de gobierno abierto. ¿Qué política pública será la más adecuada para fomentar la participación ciudadana? Es la pregunta del millón. Y por suerte yo soy moderador, así que le ofrezco el micrófono pues a las compañeras de Transparencia Mexicana para que puedan intervenir. En el estado de Guerrero aún no avanzamos en materia de gobierno abierto. ¿Qué política pública será la más adecuada para fomentar la participación ciudadana? Gracias, Tomás. Si quieres la tomo por acá. Gracias, Mirna, por tu comentario y tu pregunta. Pues bueno, en el estado de Guerrero, bueno, yo estoy en el estado de Guerrero. ¿Qué tal? Y bueno, justo creo que la participación de la ciudadanía y reconocer el papel activo de la sociedad civil guerrerense, pues en todas las regiones del estado, se tiene que impulsar más. Sabemos que estamos, bueno, la mayor parte de las organizaciones y colegios de abogados, por ejemplo, u otros, están en Chilpancingo o en Acapulco. Sin embargo, creo que buena parte de la sociedad civil es necesario impulsar este tema. Sabemos que gobierno abierto sin sociedad civil no es gobierno abierto, y creo que eso lo hemos dejado claro desde que inició la Alianza en México en el 2011. Y bueno, pues sin duda es necesario que tanto el gobierno impulse políticas de participación social por parte de las organizaciones en el Estado, como que las organizaciones cada vez se impulsen más temas de transparencia, rendición de cuentas, de datos abiertos, de participación ciudadana, de innovación social, para que pueda ser de dos vías el impulso de estas políticas de gobierno abierto. Desde transparencia proactiva por parte del gobierno del Estado, como que se impulse la propia sociedad civil hacia estos temas. Muchas gracias, Paola. Y no sé si Vania tuviera algo que agregar. No, de mi parte, yo creo que Paola dio una gran respuesta. Muchas gracias. Perfecto, Vania, muchas gracias a ti. Bueno, en realidad yo pues voy a empezar a hacer el cierre de esto, si me lo permiten. Entonces, le agradezco primero a la audiencia, que además ha crecido. Teníamos 26 participantes cuando iniciamos y ahora estamos en 34. Agradecer nuevamente la invitación a nuestros y nuestras panelistas por habernos compartido. Yo, la verdad es que en una nota más personal, sí voy a aprovechar este cierre para decir que por lo menos yo me quedé el año pasado con las ganas de la cumbre de gobierno abierto, que se tuvo que suspender así como de último minuto. Y en ese sentido sí quisiera hacer quizás un reconocimiento que nos quedó pendiente desde el año pasado, que es a un comisionado que ya se nos fue, pero que fue un impulsor de esto, a Joel Salas, a su equipo, ¿no? A Paco, a Majo, que durante mucho tiempo insistieron, a veces con el concurso colectivo, a veces a pesar de no tener el concurso colectivo, pero ellos le entraron para adelante con todo, y ellos son también responsables de que hoy tengamos estos ejercicios y estas plataformas a nivel estatal. Podemos conversar sobre su efectividad o si se los gobiernos o no, pero me parece que por lo menos en mi caso este es un reconocimiento que quedó pendiente el año pasado de que nos pues nada, que hay una plataforma sobre la cual podemos discutir, conversar y una base, ¿no? Y no empezamos desde luego desde cero. Bueno, y yo con eso lo dejaría ahí. Insisto, ¿dónde nos queremos ver en estos ejercicios en lo local? ¿Cuáles son los desafíos en los siguientes 3, 5 o 10 años? Y bueno, pues muchas gracias a todos, a todas, a cuidarse y que tengan buena tarde y nos vemos ahora en la presentación del libro.